Dios en su gracia nos salvó y nos convirtió en miembros de su familia espiritual. Personas de diferentes edades, trasfondos y carácter, fuimos colocados por Dios todos juntos para venir a formar parte de su iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. De manera particular, nosotros los que estamos presentes aquí, en este lugar, en esta tarde, no solo fuimos hechos participantes de la gracia por la que los creyentes son hechos hijos de Dios, sino que el Espíritu nos guió para venir a formar parte de esta iglesia local, en este país, en esta ciudad. Hoy somos un grupo bastante grande y nos preguntamos, ¿es posible para un grupo tan numeroso permanecer en unidad? Si tenemos tantas diferencias los unos de los otros, si tenemos tantos trasfondos de crianza distintos, si nuestros gustos y preferencias varían tanto, ¿podemos decir que es posible que mantengamos la unidad de la iglesia? Veamos por un instante en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, lo que se narra a partir del versículo 41. Narrando lo que acontecía en los primeros días de la iglesia, Lucas nos narra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia vino a tener prontamente, muy rápidamente, un conglomerado de 3,000 más personas creyentes en el Señor. Dice el versículo 42, y perseveraban, hablando de estos que ha mencionado, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y este pasaje nos muestra a nosotros no solamente que nos es posible realmente el mantenernos unidos como iglesia, sino también que es nuestro deber preservar la unidad de la iglesia. Es nuestro deber perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Es el ejemplo apostólico que tenemos por delante. Y este grupo era mucho más numeroso que el nuestro. Y sin embargo, estaban unidos. Por el Espíritu de Dios estaban unidos en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cómo podemos nosotros preservar esta unidad? ¿Se necesita tan solo el que la iglesia esté unida por la creencia en una confesión de fe común a todos? ¿Sería eso lo único necesario? ¿Garantiza el que los pastores estén unidos, que la iglesia va a estar unida? ¿O debe haber una cuota de apoyo que cada miembro de la iglesia debe aportar para que esto sea una realidad? El número de personas que componen la membresía de nuestra iglesia no es una excusa válida para descuidar los deberes particulares que el Espíritu Santo nos ha encomendado para que juntos seamos uno en Cristo. Y hay algo que cada quien debe hacer para mantener esa unidad en la iglesia. Y este fue uno de los temas que Pablo trató con los hermanos filipenses. La iglesia amada de Pablo tenía la necesidad de ser exhortada con insistencia a mantener la unidad de la iglesia. Esta iglesia por la que Pablo daba gracias una y otra vez, cada vez que se acordaba de ellos, no era todo lo que Dios quería que esta iglesia fuese. En particular, en el área de la unidad o del amor los unos por los otros. Aparentemente había amargura de corazón, los resentimientos y aún conflictos entre algunos de ellos motivaron a Pablo hasta a mencionar por nombre a dos de estos miembros en el capítulo 4, Evodia y Síntique. Tal era la situación
que se menciona públicamente estos nombres. Pablo los menciona por nombre. Y ni Evodia ni Síntique tenían derecho a pensar que ese era un problema únicamente de ellas. Era un problema de toda la iglesia. Y Pablo habla muy bien de ellas en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 3. ¿Qué dice Pablo acerca de estas hermanas? Dice Filipenses 4:3, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice, estas hermanas combatieron conmigo en el Evangelio, sus nombres están en el libro de la vida. Pero sin embargo, el hecho de que no eran del mismo sentir, no dejó de ser visto por Pablo como un problema grave que tenía que ser tratado inmediatamente. Y es nuestro estudio el que nos corresponde en Filipenses capítulo 2, comenzar a estudiar este tema que Pablo introduce en su epístola. Hemos llegado a la porción del capítulo 2 y estudiaremos los versículos del 1 al 4, el 1 al 2 en esta ocasión y luego los dos versículos siguientes, pero vamos a introducirnos en esta porción que trata con este asunto. Esta sección, que se encuentra dividida en nuestras Biblias en dos partes, los versículos del 1 al 2 y los versículos del 3 al 4, y que nosotros también estudiaremos en dos partes, realmente es una sola oración en el original griego. Es toda una unidad de pensamiento, aunque para fines de estudio y de fácil comprensión sigamos el esquema que aparece en nuestras Biblias, pero debemos tener claramente que esto es una unidad indisoluble, forma parte integral lo que se menciona en los versículos 1 al 2, de lo que se va a decir en los versículos 3 al 4. Por eso no podemos olvidarnos de la hilación que hay en la idea que presenta el apóstol Pablo. El versículo 1 comienza con la frase por tanto. Por tanto, lo que une lo que él va a decir ahora con lo que él ha dicho anteriormente en los versículos 27 al 30. Ya Pablo había hecho referencia a la unidad y al espíritu de hermandad que debía caracterizar a la iglesia en medio de la lucha espiritual en que se encontraban. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y es este tema el que él retoma de nuevo aquí en el versículo 1 del capítulo 2. Ya que estaban juntos en esa lucha, juntos en la experiencia de padecer por Cristo y juntos en la recepción de la consolación que hay en Cristo y en la comunión del Espíritu, entonces deben ahora vivir en unidad teniendo todos un mismo sentir. Así que veamos en primer lugar un ruego enfático por la unidad. Un ruego enfático por la unidad. De manera extraña quiero comenzar a ver el versículo 2 del capítulo 2, antes de ver el versículo 1. Veamos el versículo 2 de nuestro pasaje en el capítulo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si vemos cuál es el verbo clave de la oración, hablando en términos gramaticales, el verbo clave es completar. La oración clave es completar mi gozo. Pero los verbos claves en cuanto a significado e importancia de la exhortación que Pablo quiere poner en el corazón de los hermanos es lo que sigue después de esta frase. Aunque gramaticalmente, completar mi gozo es lo más importante, en el sentido práctico y teológico de lo que Pablo quiere transmitir al corazón de los hermanos, lo que sigue después es lo importante, que teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El sintiendo lo mismo que aparece después de completar mi gozo, aparece después de una partícula de propósito en el original griego, que unido a un subjuntivo que aparece en el texto, lo presenta como una labor, un deber, un imperativo. De manera que Pablo no solo dice completar mi gozo. El deber que pone detrás de esto es, ustedes deben ser de un mismo sentir. Este es el deber principal en este pasaje. Sean todos de un mismo sentir, sintiendo
lo mismo. Pablo no quería que su ruego fuera de ninguna manera ignorado o descuidado, y repite de diversas maneras su énfasis para que no haya excusas. Hermanos, Pablo mismo, y no aún en otros pasajes, en la misma epístola a los Filipenses, Pablo solo dice una sola vez: sientan lo mismo, sean de un mismo sentir, sean unánimes. Pero noten el énfasis como Pablo lo presenta aquí en este versículo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Quiere Pablo o no presentar el énfasis de que debemos ser de un mismo sentir? Si vamos al capítulo 4, versículo 2, cuando habla de Evodia y Síntique, ruego a Evodia y a Síntique, ¿qué dice? Que sean de un mismo sentir en el Señor, punto. Pero no es lo que hace aquí. Él les dice sean de un mismo sentir, pero dice ustedes tienen que tener un mismo amor, deben estar unánimes, y repite sean de un mismo sentir. Es una manera enfática, y por eso llamo a esta sección, a este versículo, un ruego enfático por la unidad. Y la primera frase que aparece allí es sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. La idea de esta expresión es que pensemos lo mismo, que veamos las cosas bajo la misma óptica. Pablo no les estaba pidiendo que todos tuvieran la misma opinión sobre todos los asuntos de la vida, que debían pensar lo mismo acerca de la política, acerca de los negocios, acerca de otras cosas, sino que él estaba hablando a ellos como miembros de la iglesia en Filipos. Y en esto ellos debían tener la misma forma de pensar y la misma disposición. Y esto incluye, aunque no es lo único, el creer las mismas doctrinas básicas del Evangelio. Por eso hay una confesión de fe. Por eso nosotros queremos que los miembros lean, estudien y se apropien de las enseñanzas que tiene nuestra confesión de fe. Mientras más unidos estemos en estas creencias, hermanos, nuestras conversaciones doctrinales y teológicas van a estar basadas en lo mismo, nuestras prácticas se van a parecer y asimilar cada día más, porque vamos a estar pensando de una misma manera. Pero realmente la idea de nuestro texto va más lejos. No se queda en el hecho de que pensemos lo mismo o sintamos lo mismo en el sentido doctrinal. Abarca aún hasta la reacción de los miembros ante ciertas circunstancias. Todos debemos de sentir la misma repugnancia hacia el pecado, todos debemos esforzarnos por sentir lo mismo hacia la propagación del Evangelio, etcétera, etcétera. Todos debemos presentar la misma defensa ante la presión que el mundo trata de poner sobre nosotros. Ese molde que el mundo quiere imponer sobre nosotros debe tener una oposición lo más idéntica posible entre todos los miembros de la iglesia. Y no que haya 50% de la membresía de la iglesia que se oponga a la presión que el mundo hace y un 50% que no. No, dice Pablo, debemos ser todos de un mismo sentir. En cuanto a eso, debemos sentir lo mismo hacia el pecado. Debemos sentir lo mismo hacia la oposición que los incrédulos presentan hacia el Evangelio. Y podemos ser diferentes en un sinnúmero de cosas. Podemos diferir hasta en cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana misma. Pero no obstante eso, nos amamos los unos a los otros, nos soportamos y nos perdonamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no vivimos al borde en las cosas que son de menor importancia, sino abrazados y cimentados en las de cosas de trascendencia por el Espíritu de Dios. La base de nuestra unidad no está en el hecho de que pensemos exactamente igual en todos los detalles de la vida. No es eso lo que nos une, hermanos. La base de nuestra unidad es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, las doctrinas necesarias para la salvación que compartimos y la conducta que corresponde a esas doctrinas que creemos. Estamos allí entrelazados, unidos por esto. Luego las otras diferencias quedan prácticamente tras las espaldas, que no son tan importantes. No por eso vamos a nosotros a traer inconvenientes en la relación con los hermanos. Después podemos y debemos estar unidos, manejando esas diferencias que hay entre nosotros, bíblicamente. Si estamos unidos por estas cosas, las demás diferencias que se presenten se pueden manejar bíblicamente. Y como lo más importante no son mis asuntos, entonces puedo aprender a soportar y amar a otro que es muy distinto a mí. Muy distinto. Y esto es así, hermanos,
porque hay unidad de propósito y de disposición, unidad de afecto y en adoración. Podemos diferir en las cosas pequeñas, porque en las verdaderamente importantes somos uno. Somos uno en las verdaderamente importantes. Ahora, Pablo añade otra frase para insistir en su punto. No solo debemos sentir una misma cosa, sino que dice, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Hermanos, esta es una frase fácil de entender, pero difícil de aplicar. El Espíritu Santo de Dios quiere que cada miembro de esta iglesia tenga el mismo tipo de amor que los demás tenemos los unos por los otros. Esa es la idea de este pasaje. Tengan el mismo amor los unos por los otros. En el capítulo 1, versículo 9, les decía que él oraba para que el amor de ellos abundara más y más. No era que estos hermanos no tenían amor, el asunto aquí es que el amor no debe ser asunto de algunos. La meta es que todos tengan el mismo amor por los demás hermanos. ¿Ustedes recuerdan cuál es una de las cosas que estudiamos, que vamos nosotros a cumplir cuando nos exhortamos y venimos a la iglesia juntos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos congregamos? Dice la Escritura, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos estimularnos al amor. Es una de los deberes que tenemos encargados de parte del Señor cuando venimos y nos reunimos como iglesia. Alguien debe salir entusiasmado a amar por el contacto que ha tenido conmigo. Es el amor, hermanos, lo que va a desarmar los prejuicios que puede haber de uno hacia otro. Es el amor lo que va a aplacar las contiendas que se hayan levantado entre dos hermanos. Es el amor lo que va a suavizar las asperezas. Y eso que nos corta si lo topamos, porque ciertamente es una aspereza, aprendemos a soportarlo por el amor. Es el amor el que echa a un lado los malos entendidos y ponemos la mejor construcción en las palabras y en las actitudes de los demás. Es el amor, el vínculo que nos va a unir a todos los miembros de la iglesia. Es el amor lo que va a alejar los peligros que atentan contra la paz en nuestra congregación. Quizás las fricciones internas habían erosionado este tipo de amor en la iglesia de los filipenses. No todos estaban preocupando por los demás. Alguien dijo, el amor comienza cuando las necesidades de otro son más importantes que las mías. Y aparentemente estos hermanos habían llegado al punto de descuidarse. Por eso Pablo, y lo vamos a ver si el Señor lo permite en la porción siguiente de nuestro pasaje en Filipenses 2, por eso Pablo les dice a los hermanos que no debemos estar tan preocupados por nuestras cosas como preocupados por los intereses de los demás. Y cuando cita el ejemplo de Timoteo, después más adelante en este mismo capítulo, lo que exalta en Timoteo es que era alguien que buscaba y se interesaba por los de ustedes, dice, y no por lo suyo propio. De manera que había una carencia y una falta en la iglesia de los filipenses que Pablo quiere tratar, quiere lidiar con esto, no quiere dejar pasar esto por alto. El amor comienza cuando las necesidades de los demás están por encima de las mías. Hermanos, ¿es eso fácil? No, hermanos, eso no es fácil. Para eso tiene que haber autonegación, para eso tiene que haber un deponer, el pedir que se cumplan con mis derechos. Eso es dar muerte al pecado. Y ante todo lo que sea muerte al pecado, nuestra carne se opone. Nuestra carne se opone. El individualismo ofensivo desaparece donde hay amor fraternal. Todo es lo mío, mi mundo, como yo me manejo. Ay, no, yo no quiero meterme en líos y en compromisos y en responsabilidades en la iglesia de esa naturaleza, porque ahora mismo yo me siento cómodo, yo manejo las cosas bien, todo está bajo control. Sé cómo manejo el tiempo de mi trabajo, sé cómo manejo el tiempo en mi casa, yo no quiero problemas, yo ahora estoy bien. Pero hermano, hay otro hermano que te necesita. La iglesia te necesita. Hay muchas cosas que hacer. ¿Dónde está el amor? Sí, yo sé que eso va a demandar sacrificio.
Va a demandar dedicar algunas horas que tú querías dedicar a algunos gustos personales y particulares. O ya no vas a poder dedicarte a ciertas cosas que tú siempre has estado haciendo. Todas las semanas, tú estás programado, que eso es parte de tu tiempo. ¿Estás dispuesto a ver como más importante las necesidades del otro? No desapareces tú como individuo, pero sí desaparece el individualismo cuando el Señor nos rescata y nos santifica a través de la obra del Espíritu Santo. Ok, Pablo dice, sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor. Yo creo que tomamos la idea de qué es lo que él quiere decir, pero él vuelve y enfatiza el asunto. Unánimes, y aquí uno esta palabra con la siguiente frase, sintiendo una misma cosa. Posiblemente esa coma no debería ir allí. Y esa palabra unánimes está realmente enfatizando la frase sintiendo una misma cosa, donde sí encontramos un verbo. Unánimes, sintiendo una misma cosa, en el asunto de sentir una misma cosa, de un mismo espíritu, de una misma alma. Somos de una misma alma. La palabra unánimes tiene la idea de compartir la misma alma. Claro, cada uno de nosotros tiene un alma distinta. Cada uno de nosotros. Pero lo que Pablo está diciendo, vivan como si fuera un alma para todos. Como si fuera un alma para todos. Unánimes. Como dice A.T. Robertson, almas que laten juntas en tono con Cristo y con cada una de las demás, como relojes cuyas campanas golpean al mismo tiempo. Almas que laten juntas en tono con Cristo, con cada una de las demás, como relojes cuyas campanas golpean al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Parece que todas las campanas han sonado en un mismo momento y por ahí es ¡pum! ¡Ping! Suena otro, desafinando la armonía preciosa de toda la compañía. Porque tú suenas tu campana cuando tú quieres. No, lo que está diciendo Pablo es, sonemos la campana al mismo tiempo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y vuelve a utilizar el mismo verbo que utilizó en la primera expresión. Sintiendo una misma cosa. Sintiendo lo mismo. Es importante. Pablo quiere subrayar una y otra vez el tipo de unidad que desea ver en los filipenses. Y Pablo no solo dijo esto a los filipenses, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 16, Pablo vuelve y habla acerca de la unidad. Dice Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto allí de unánimes entre vosotros es teniendo la misma forma de pensar, sintiendo lo mismo, es la misma idea. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Es interesante la manera que la Biblia de las Américas traduce Romanos 12, 16. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes o adaptándoos a cosas humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Y como veremos en los versículos 3 y 4 de nuestro pasaje en Filipenses, en la próxima semana, si el Señor lo permite, la humildad es imprescindible para lograr la unidad que Pablo está requiriendo en este pasaje. Es imprescindible. Y ahora, en este pasaje, en Romanos 12, Pablo une los dos conceptos también. Sean de un mismo sentir. Ahora el asunto es ¿cómo? ¿Cómo logro yo poder ser de un sentir con mi hermano? Él siente una cosa, yo siento otra. ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo aquí lo explica. Él dice, condescendiendo con los humildes o adaptándoos a cosas humildes. Y es esta capacidad de adaptación o de condescendencia que yo puedo tener para con los demás. Yo sé que yo siento algo con respecto a este asunto, pero he aquí un sentir que hay con mis hermanos. Ellos ven las cosas de esta forma, ellos quieren hacer las cosas de esta manera, y yo condesciendo y me adapto fácilmente a la situación que se encuentra en sus hermanos. Ahora, si cada quien va, yo veo las cosas así, de ahí no me salgo, entonces ahí hay problema. No va a haber un mismo sentir. Tiene que haber humildad en la capacidad de adaptación a los demás también.
Si todos tienen que conformarse a tu manera de ver las cosas, a tu manera de pensar y a los sentimientos que tú tienes a las cosas, entonces allí no puede haber unidad. Tiene que haber una adaptación tuya hacia el sentir común de los demás. Y entonces allí se produce verdadera unidad en el espíritu. Entonces quiere decir eso, que yo no puedo vivir conforme a mis convicciones, porque el otro tiene una convicción, yo tengo la mía. No, eso no quiere decir eso. Vamos a vivir apegados a las cosas donde todos debemos creer lo mismo. Y nadie puede venir a decirme que realmente Cristo no es Dios. Es una comunión basada, cimentada en la verdad de Dios, no en contra de la verdad de Dios. Ahora, en asuntos de no tanta trascendencia, hermanos, adaptémonos, porque Dios va a traer bendición. No es que vamos a actuar en contra de nuestra conciencia, pero sí vamos a actuar a la luz del amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y es otro aspecto. Pero el hecho es que Pablo nos dice, y lo veremos más ampliamente luego, que la humildad es imprescindible para que pueda haber este mismo sentir entre nosotros como hermanos. Es imprescindible. Esta unidad solo será posible cuando todos aprendamos a adaptarnos los unos a los otros para las cosas que tienen que ver con el bien de la iglesia. Hay muchas actividades que se mueven a lo largo de toda la semana, todos los días, que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y el asunto es, nos adentramos, nos adaptamos, nos conformamos a la vida de la iglesia en general. ¿O eres ciertamente una isla aparte en esta comunidad? ¿Qué tan dentro tú estás de la maquinaria que se mueve entre los hermanos? ¿Puedes tú acercarte allí a los hermanos, adentrarte, amoldearte a la forma de trabajo de la congregación? Todos tendremos, de una manera u otra, todos tendremos que condescender, adaptarnos a otros hermanos. Aquel que es altivo en su propia opinión y que no puede tolerar que las cosas se hagan de otra manera que él no concibe, es un elemento seguro para echar a perder la unidad entre los hermanos. Debemos aprender a adaptarnos los unos a los otros y para eso todos debemos aprender a ceder y a amoldarnos a los demás. Si siempre hay que hacer lo que a ti te gusta o hablar de tu tema favorito o comer lo que a ti más te gusta y hacer las cosas a tu manera, entonces eres un instrumento de discordia y no de unidad en la iglesia. Nuestros sentimientos y actitudes deben acomodarse y sentirse como en casa cuando condescienden a los sentimientos y a las actitudes de nuestros hermanos. Hermano, eso no es fácil, eso no es en nuestra carne que lo podemos lograr, sino solamente en la fortaleza y el poder del Espíritu de Dios. Dando muerte al pecado. Pablo sabía que eso era algo para insistir con firmeza. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La meta de la iglesia no debe ser menos que llegar a tal grado de unidad que si algún enemigo de la cruz de Cristo se presentara a atacar la iglesia, la reacción de cada uno en particular, por donde quiera que venga el ataque, recibirá la misma respuesta, la misma reacción. Se levanta el enemigo y aquí todos con la misma respuesta. Y hermano, ha sido bueno verlo de una que otra manera. Alguien se levanta de alguna manera a ser como un enemigo de la cruz de Cristo y ver la reacción de los hermanos, la misma reacción. Las cosas son así, y cuando uno oye, uno ve la misma melodía. Qué bueno, qué bueno. Si alguien viene a murmurar a los oídos de uno, recibirá la misma amonestación a que si fuera a cualquier otro. No es natural a nuestra carne, pero esa debe ser la meta de la iglesia. Llegar a tal unidad que nuestras reacciones sean similares, conforme a la palabra de Dios. Y pensando en ilustrar esto, 3 ideas me vinieron a la mente. En primer lugar, recuerdo haber visto un documental sobre el cuerpo humano. En él se explicaba el funcionamiento de diferentes partes del cuerpo. Cuando se habló del corazón, se explicó que cuando se toman las células que conforman el corazón y se separan, cada cual de estas células empieza a latir a su propio ritmo. Cada célula tiene su ritmo. Hay una que es más rápida que otra.
Ahora, cuando estas dos células son unidas, ellas comienzan a latir al mismo tiempo y a mantener un mismo ritmo. Hermano, por eso que no nos da un infarto y no estamos todos muertos aquí. Porque todas las células de nuestro corazón están latiendo al unísono en un sentido, al mismo tiempo, al mismo compás, al mismo ritmo. Todas llevan un ritmo. No es una por aquí, no es que yo quiero ir más rápido. Vamos a hacerlo alegre. No. Todo lleva un mismo ritmo. Ahora imaginemos lo que pasaría si cada célula deseara latir a su manera. ¿Qué pasaría con nosotros? No estaríamos vivos. Es importante. Otra ilustración en la que pensé es la del matrimonio. Como dos personas que son criadas por separado, con trasfondos distintos muchas veces y con dos mentes distintas. Sin embargo, mientras van pasando los años, vemos a estas personas pensando cada vez más de la misma manera, reaccionando de la misma manera y hasta se parecen en muchas cosas. ¿Y cómo es que ocurre esto? Bueno, mucho de eso es una conformación inconsciente del uno hacia el otro. Una conformación. El desastre viene cuando uno quiere hablar por su lado, de su cuenta, actuar a su manera sin importar las disposiciones, los anhelos y la mentalidad del otro. Pero cuando las cosas funcionan bien, comienzan a tomar las mismas decisiones y hasta decirse, oye, pero yo estaba pensando precisamente en eso. Porque ha habido una conformación, una adaptación, se toma un mismo molde. Y eso es lo que pasa al cabo de los años. Y en tercer lugar pensé en la ilustración de un coro. En un coro, los integrantes no pueden pensar solos en ellos mismos, en sus gustos y en sus opiniones. En esta pieza debe ser cantada piano, despacio y suave. Y hay alguien pensando, yo creo que eso se oye mejor si uno lo dice bien fuerte, con una voz varonil y un poco más movidito. Y todo el mundo comienza la seña del director, y todo suavecito, y el otro sale bolseando a todo lo que da, porque él piensa que de esa manera, ¿qué se siente? ¿Qué se ve? ¿Qué se puede apreciar? Es un desorden, no hay belleza, no hay unidad. Un solo miembro en un coro puede echar a perder toda una obra. Es lo mismo en la vida de la iglesia. Si él lo que quiere es brillar solo, si él lo que quiere es sobresalir ante los demás, va a dañar la obra, va a dañar la presentación. Y en una iglesia ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué queremos? Todos debemos estar unidos a un mismo propósito, una misma meta, es que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Que Cristo sea exaltado, que su palabra sea obedecida, que nosotros demos testimonio de la luz en las tinieblas. Si tenemos todos ese propósito, vamos a echar hacia adelante y la gloria será del Señor. Pero cuando hay alguien que quiere sobresalir, ¿qué pasa? Hay inconvenientes, resultan problemas. Si está hablando solamente para su propio lado, allí tendremos problemas. Si las células del corazón laten cada cual a su ritmo, si el esposo y la esposa actúan por egoísmo, solo tomando en consideración su propia opinión y gusto, si el miembro de un coro decide actuar por sí mismo, independiente de los demás, todas estas cosas van en detrimento al propósito común que todos tenemos. El daño es terrible, las consecuencias son desastrosas. Y es lo mismo en la vida de la iglesia. Terrible, repugnante y peligroso cuando en una iglesia no hay unanimidad, no hay un mismo propósito, no hay una misma forma de sentir. Por eso Pablo lo enfatiza tanto. Hermanos, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sí, Pablo fue enfático. Ahora, habiendo visto el ruego enfático por la unidad, veamos en segundo lugar las motivaciones sensibles para la unidad. Las motivaciones sensibles para la unidad. Versículo 1. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Todo lo que dice Pablo en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2 no son otra cosa que una motivación para cumplir la exhortación a la unidad que vimos en el versículo 2.
Todo lo que aparece en el versículo 1 es para motivarnos a perseguir esta unidad de espíritu en la iglesia. El contenido del versículo 1 es extraño, hermanos, y difícil de entender con precisión. Y eso tenemos que admitirlo. Hay verbos que suplir, hay palabras de significado muy amplio y otras que no aparecen en todo el resto del Nuevo Testamento. Y parece que amontona Pablo aquí frase sobre frase, comenzando cada cláusula con la misma palabra. Y como alguien ha dicho, él hace pleno uso de su habilidad como escritor para comunicar a los filipenses la importancia única de la unidad. Hace todo esto como si estuviera buscando maneras de hacer que sus lectores piensen y sientan profundamente sobre la naturaleza esencial de la armonía y su necesidad dentro de la comunidad cristiana. ¿Por qué este versículo es tan complicado? ¿Por qué parece tan difícil de uno extraer con precisión lo que significa? Y es que parecía que Pablo quería ciertamente sobrecargar la mente de estos hermanos con respecto a la importancia de la unidad. Me faltan palabras, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo de un mismo sentir. Pablo llenó sus labios, su mente de estas emociones que encuentra en el Señor para motivar a los hermanos a amarse los unos a los otros. Si algo tomamos, hermanos, si tomamos eso, estamos tomando el espíritu de lo que Pablo dijo en el pasaje. Aunque no entendamos todo lo que significa. Porque tenemos preguntas que hacernos acerca de este contenido. ¿Cuál es la fuente de estos elementos que se mencionan aquí? ¿Es Dios? ¿Es Pablo? ¿O los filipenses? Las opiniones están divididas si vamos a los comentaristas. Hay personas que dicen, cuando dice si hay alguna consolación en Cristo, es la consolación que tienen los filipenses hacia los demás. Ellos han aprendido a tener esta consolación y a consolarse los unos a los otros, por tanto síganse consolando, mantengan esa unidad. O si ustedes han hallado consolación en Cristo, en mí, dice Pablo, aprendan ustedes a tener consolación por los demás. O podemos verlo como que está hablando de la consolación que el Señor en Cristo les ha brindado a los filipenses. Las opiniones están divididas. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y no solamente de dónde vienen estas cosas, sino a quién o a quiénes están dirigidas estas cosas. Porque puede ser que esta consolación sea para Pablo, sea para los filipenses. ¿De quién está hablando con precisión? Y hay diferencias de opinión, hermanos. Particularmente, me inclino a sugerir que se trata de la experiencia que los filipenses habían tenido de estas cosas de parte de Dios en virtud de su unión con Cristo. Es mi inclinación pensar que se trata de la experiencia de los filipenses que habían tenido de estas cosas de parte de Dios en virtud de su unión con Cristo. Las cláusulas que aparecen aquí en el versículo 1 no están expresando una suposición de duda de que estas cosas sean así. Si hay alguna consolación en Cristo, lo cual puede ser que no es eso lo que está diciendo Pablo. El lenguaje más bien en el original se puede traducir de esta manera. Ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo teniendo el mismo sentido. Está suponiendo lo que está mencionando aquí. Los filipenses lo habían recibido. La Nueva Versión Internacional puede haber captado en algo la idea de esta sección cuando dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Pero dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, es la experiencia que los filipenses habían tenido. Si algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría. Ellos habían sentido estas cosas. Ellos habían experimentado lo que era el consuelo de Cristo. Ellos sabían lo que era ser consolados por el amor de Dios. Ellos sabían lo que era tener el beneficio de la comunión del Espíritu. Y el ver las entrañas mismas de Dios conmovidas a favor de ellos. Ellos los habían sentido. Y Pablo apela a esto mismo y les dice ahora, ustedes, hagan lo mismo con sus hermanos. Hagan lo mismo con sus hermanos. Pero veamos una a la vez. Alguna consolación en Cristo,
alguna consolación en Cristo. Cristo es la fuente de toda consolación. Hemos sido consolados por Él. Él una y otra vez en nuestras vidas ha actuado trayendo consuelo en medio del dolor. Sabemos la disposición de su corazón para identificarse con nuestro dolor y con nuestra condición. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él nos invita a acercarnos a su presencia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro cuando nos hallamos en dificultad. Y no debemos nosotros tener también esa inclinación. ¿No deben los demás ver en nosotros también la misma disposición que Cristo ha tenido y tiene para con nosotros? Ese es el argumento del apóstol Pablo aquí. En lugar de ahuyentar a las personas que se nos acerquen sabiendo que hallarán consolación, van a venir a sentirse atraídas a nosotros, porque hallarán consuelo. La consolación que hemos hallado en Cristo debe convertirnos en consoladores para los demás. Y eso va a contribuir para la unidad de la iglesia, porque buscaremos los intereses de los demás. Conviértete en un consolador. Sé un consolador en esta misma semana. Y dime si no tendrás que esforzarte por buscar a quien consolar. Sé un consolador en esta semana. Y tú vas a encontrar a alguien a quien consolar. Pero vas a tener que fijarte, no en tus necesidades, sino en las de los otros. También dice el pasaje algún consuelo de amor. Ya que todos hemos recibido consuelo en el amor de Dios, y en el amor de Dios derramado en el corazón de otros. ¿No debemos ser movidos a manifestar ese mismo amor a favor de la unidad de la iglesia? En el amor de Dios, ¿cuánto consuelo hemos recibido? ¿Cómo sabemos que Dios siempre tiene un corazón dispuesto a perdonar, a compadecerse de nuestra pena? Su amor para con nosotros ha sido más que sobremanifestado a favor nuestro. Si miramos a la cruz, hermanos, ¿cuánto amor? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor ve el pecador cuando piensa en Cristo muriendo por él? Si nosotros debemos palpar y sentir las palpitaciones del corazón de Dios a nuestro favor cuando miramos a la cruz del Calvario. ¿Alguna comunión del Espíritu? Entre los creyentes hay una participación de todas las demás influencias del Espíritu Santo. Por tanto, todos tenemos en común, en mayor o en menor grado, los mismos sentimientos, puntos de vista, gozo y celo que el Espíritu nos da. Y eso debe conducirnos a la unidad en la iglesia. Dice Efesios 4:3 que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si el Espíritu obra en todos los creyentes para que sean uno, ¿cómo vamos a ir en contra de su influencia produciendo discordia y división, desafecto y desinterés? Porque alguno puede decir, no, yo no estoy trayendo discordia. No estoy tratando discordia, simplemente que yo no le hablo a ese hermano. Bueno, si se ha producido desinterés en tu corazón hacia otro hermano, si hay desafecto hacia una hermana, entonces ahí hay graves impedimentos para la unidad de la iglesia. Y eso es división, hermanos. No debemos pensar en división en términos de que hay una iglesia dividida en dos. Si hay un hermano que tiene un problema con otro hermano, ahí hay un sentido de división. Ellos también habían experimentado el afecto entrañable y la misericordia de Dios. Ahora ellos debían mostrar ese mismo afecto y esa misma misericordia hacia los demás. Solo alguien que se ha visto a sí mismo aborrecible y en pecado, perdido y en miseria, y que se maravilla en la manera misericordiosa en que fue rescatado por Dios, que entiende que fue recogido del basurero en el que iba a ser quemado con fuego. Solo esa persona va a actuar misericordiosamente con su hermano. Solo una persona que no entiende que fue rescatado precisamente de las llamas mismas del infierno no pueda perdonar a su hermano que le ha ofendido. ¿Cómo puede ser que no vayamos a olvidar lo que alguien haya hecho en contra nuestra? ¿Cómo no lo vamos a olvidar si el Señor ha olvidado todos nuestros pecados? Los que hemos cometido, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer.
Cuánta misericordia y afecto entrañable hemos encontrado en el Señor. ¿Cómo reaccionamos cuando experimentamos ese amor de Dios? Esa ternura, ese afecto entrañable. Si no entendemos la misericordia que Dios tuvo con nosotros, no entenderemos qué tipo de misericordia tenemos que poner en práctica con los hermanos. Si eres sin misericordia y duro con los demás, entonces es porque no has entendido la misericordia que Dios ha tenido y que tiene contigo. No le pasas una. No toleras la diferencia. Mi hermano, tenemos que aprender con la gracia de Dios, porque solo con la gracia de Dios podemos poner esto en práctica. A sentir nuestras entrañas conmoverse y retorcerse dentro nuestro cuando veamos un hermano en necesidad, en dolor, porque eso fue lo que Dios sintió por ti. Lucas capítulo 10, versículo 25. La parábola del buen samaritano. Es el versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. He aquí un ser ensangrentado, sin nada con qué recompensar a nadie que vaya a hacerle un favor. Le despojaron de todo. Él no tiene fuerzas para pedir ayuda, no hay nada que hacer ahí. Esperar que alguien se compadezca de mí. Es lo único que podía hacer esta persona, estaba medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Y noten el énfasis, viéndole, pasó de largo. Él lo vio. Él vio a este individuo ensangrentado, medio muerto y despojado. Pero no hizo nada. Nada se movió en sus entrañas. Nada fue inclinado a ser movido en su brazo, a brindar un brazo de ayuda. Pero después nuestro Señor muestra, cómo es que opera la misericordia en el corazón. Dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, y aquí la reacción fue distinta, fue movido a misericordia. Sus entrañas se conmovieron dentro de sí. Se retorcieron sus entrañas cuando vio a un hombre en semejante condición. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, nosotros no tenemos que ver la misma escena para que nuestras entrañas sean conmovidas a la misericordia. ¿Cuántos casos vemos a nuestro alrededor? Pero aun si pensamos solo en nuestros hermanos, aun si pensamos en la iglesia, que es donde primariamente eso se va a mostrar, ¿cuántas cosas vemos? Piensa aún en tu mismo hogar, en el círculo de los tuyos. ¿Cómo puedes tú ver a tu esposa? Ha habido quizás algún problema que hay que tratar. Y ella ha estado tratando con los muchachos. Ha tenido que estar limpiando aquí que allá, siendo fiel al Señor, dando pelas aquí que allá, compadeciéndose de los demás que estén en aflicción y dolor. Puede que haga una llamada a alguna hermana para traer una consolación en un momento dado, muchas cosas en su cabeza, físicamente agotada. Ese día hay que cocinar al marido que viene con mucha hambre, llama, voy para allá, está terminando la comida. Pero pasan percances,
Viene una llamada fuerte, que hay una emergencia, ha pasado esto, se olvida y se quema el arroz. Pero ¿cómo dejaste quemar el arroz, bendita mujer? ¿No ves que yo tengo el tiempo contado y que yo tengo que irme? Es lo mismo que pasa. Ya te lo he dicho 20 veces. Esto es tan solo en el círculo de nuestro hogar. Misericordia en la condición de los demás. Y lo mismo se enseña del lado de las esposas y de los maridos. Tiene sus aplicaciones. O en la vida de los hermanos. Hay alguien que ha venido sufriendo embates. Uno ve semana tras semana, dificultades y pruebas largas. Hermano o hermana, hay una oportunidad para tú ayudar lo que está pasando allí. Ay, mira, lo que pasa es que ahora no puedo. Y se ofrecen algunas excusas. La pregunta es, ¿hubiera dejado satisfecho a Cristo las respuestas a esa pregunta? En la profundidad y en la intimidad de tu corazón, se conmueven sus entrañas ante el dolor, el sufrimiento de tus hermanos. Somos muchos. Sabemos que el esfuerzo va a ser triple para poder mantener, sostener la unidad de la iglesia. Pero es en este tipo de cosas que dice Pablo que nosotros vamos a conservar la unidad de la iglesia. Si hay algún afecto entrañable. Nosotros estudiábamos, el pastor Saladín nos enseñaba la semana pasada acerca de la paciencia, de la impaciencia. Nos mostró la parábola de Mateo 18. Cuando aquel que se le perdonó por misericordia toda su deuda, después no quiso perdonar al otro. ¿Hacemos eso cuando alguien nos ofende? ¿No tenemos misericordia hacia los demás? Hermanos, la misericordia tiene mucho que ver con el perdón. En Efesios 4:32 Pablo dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ser misericordiosos es perdonándoos unos a otros, es una manera de ser misericordioso. ¿Te olvidas tú de lo que a ti te hacen? ¿Tú te olvidas? Sin este tipo de piedad, de compasión y de misericordia es imposible mantener la unidad de la iglesia. Serás insensible a las necesidades de los demás. No reaccionar con compasión ante los problemas y dolores ajenos es tener el corazón lleno de callos. No entender los efectos del pecado en tus hermanos, identificarte con ellos y sufrir con ellos es falta de misericordia. Cuando te aferras a tu opinión de las cosas, cuando no cedes, cuando menosprecias la opinión del otro, ahí hay necesidad de ejercer aquel afecto entrañable que perdona hasta 70 veces 7. Si te acuerdas y te acuerdas de lo que los otros te han hecho, entonces no estás siendo misericordioso con tus hermanos. No, yo no guardo rencor. Pero la verdad que yo no le busco el lado a ese hermano porque he aquí motivaciones sensibles para promover la unidad de la iglesia. Pero Pablo añade una. Él dice, completad mi gozo. Completad mi gozo. Y este imperativo parece innecesario. Porque el énfasis del pasaje es que seamos de un mismo sentir, que tengamos el mismo amor. Pablo hubiera podido ir directamente al hecho de que fueran de un mismo sentir, sin tener que decir eso. Él no lo dice eso en Filipenses 4:2, cuando habla a Evodia y a Síntique. Él no dice completar mi gozo allí. Pero lo introduce aquí como una manera de apelar sensiblemente al corazón de los hermanos y utiliza una motivación pastoral. Aunque parece ser una petición centrada en su persona, realmente es un ruego que nos dice mucho del corazón pastoral de Pablo. Él está diciendo que su gozo está íntimamente relacionado con lo que pase con ellos. Y mi gozo no está completo mientras yo escuche que hay divisiones, y hay problemas, y hay desafectos, y hay desacuerdos entre los hermanos. Mi gozo no está completo. Los filipenses no podían vivir distanciados entre sí
sin que eso afectara las emociones en el corazón del apóstol Pablo? Versículos 16 y 18. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué quería Pablo? Mostrar esta una iglesia pura, mostrar una iglesia aferrada ciertamente a los principios de la palabra de vida. Yo no quiero haber corrido en vano con ustedes. Y si yo oigo noticias de que ustedes están unidos y bien, hermanos, eso completa mi gozo. Eso lo hace completo. Yo no quiero nada más. En otras palabras, yo no quiero nada más. Eso es todo. Si en ellos había compasión y misericordia, al recordarle preso, podían completar su gozo siendo de una misma mente. Si Pablo oía que estos hermanos estaban viviendo en discordia, cada quien interesado solo en sus propios asuntos, riñendo y murmurando, entonces eso iba a traer gran dolor a aquel que llevó el evangelio a esa ciudad por primera vez. Dice Hendrickson, es conmovedora la forma en que se inicia la triple orientación. El corazón del apóstol estaba gozoso por las muchas virtudes que adornaban a los filipenses, pero la medida de este gozo no estaba completa. Un grado mayor de unidad, humildad y solicitud en casa supliría lo que aún falta para que se llenara la copa de gozo del apóstol. Su principal anhelo no era su pronta liberación de la cárcel, sino el progreso espiritual de los filipenses, de todos ellos. A modo de aplicación, mis hermanos, ¿qué aprendemos? Por un lado, no esperes que los demás se esfuercen por ser de un mismo sentir contigo. Antes bien, esfuérzate tú mismo para tener una misma mente y corazón con el resto de la iglesia. No esperes que los demás se esfuercen por ser de un mismo sentir contigo. Antes bien, esfuérzate tú mismo para tener una misma mente y corazón con el resto de la iglesia. Mientras alguien tenga el carácter de un puerco espín, el esfuerzo titánico de los demás no logrará la unidad con esa persona. Empieza cortándote las espinas para que los demás puedan abrazarte sin inconvenientes. Tanto Evodia como Síntique eran responsables de la situación. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido. Cada una tenía que poner de su parte. Las dos estaban involucradas en el restablecimiento de la unidad entre ellas. En segundo lugar, si vas a ser un instrumento de preservación de la unidad en la iglesia, debes estar decidido a resolver los conflictos interpersonales bíblicamente. Si vas a ser un instrumento de preservación de la unidad en la iglesia, debes estar decidido a resolver los conflictos interpersonales bíblicamente. De alguna manera, los conflictos van a venir, porque somos pecadores rozándonos continuamente. Pero Dios ha diseñado el método para nosotros obtener victoria de las situaciones conflictivas. Es cuando surge un conflicto y este no es manejado apropiadamente que la desarmonía crece y crece hasta formarse en una avalancha destructora. ¿Por qué Santiago habla tan duramente contra el mal uso de la lengua? Porque parece un instrumento inofensivo, pero que sin embargo hace grandes daños, dice él. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Algo que parece tan solo un comentario puede producir grandes discordias entre hermanos, entre dos hijos del mismo Padre Celestial. Si alguien te ofende, peca. Pero si tú reaccionas mal ante esa ofensa, también pecas. Alguien ha sugerido que hay tres maneras para contribuir a alimentar un conflicto: la venganza, la inactividad y la confrontación insensata. La Biblia nos manda claramente a nunca vengarnos. Esta venganza puede venir en forma de golpes, de palabras y aún de gestos. El deseo de que alguien se sienta mal por el mal que me hizo a mí, eso es pecaminoso. Pero la venganza no es la única manera de poner la situación peor.
se puede emplear la situación simplemente no haciendo nada. No haciendo nada. Se sienten ofendidos y simplemente no tratan el asunto con la persona, ya sea por temor a los hombres, por no tomar tiempo para eso, como si no fuera importante, o simplemente por mero egoísmo. Yo no voy a tratar con ese asunto. Son los que siempre esperan que los demás vengan a ellos. Ahora, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer si alguien peca contra nosotros? O dice que nosotros debemos ir donde él y hablar con el hermano, tú y él solos, dice la Escritura, y resolver el asunto. Ahora, y si es alguien que tiene algo contra ti, ¿qué dice la Biblia que tú debes hacer? O si tú vienes a traer tu ofrenda y tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, tú debes ir donde el hermano. De todas maneras, tú tienes que ir donde el hermano, dice la Escritura. De manera que no es, hay cosas que no podemos cubrir con un manto de amor simplemente y olvidarnos de esto. Si tú cubres algo con un manto de amor es porque no te vas a acordar más de ese asunto. Eso no va a afectar en nada la relación con esa persona. Si alguien hizo algo y te echaste un manto de amor, no vuelvas a echar en cara ese asunto, porque es como si lo hubieras ya perdonado. Y si él te pide perdón y tú le perdonas, no vuelvas a echar en cara ese asunto. Dice Cristo que hasta 70 veces 7, que tú lo hagas el mismo día, tú debes perdonarle. Miles de situaciones han quebrantado la unidad de la iglesia, simplemente porque no se ha hecho nada. La situación muchas veces se complica, porque no solo no se habla con la persona en cuestión, sino que se habla con ella a sus espaldas. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, a las viudas jóvenes no me la pongan en la lista de mantenimiento de la iglesia. Porque si una viuda joven se ve mantenida por la iglesia y no tiene nada que hacer, dice, va a salir y se va a poner a chismear por ahí. No le pongan ese peligro a esa persona, dice Pablo. El chisme trae conflictos serios en la vida de la iglesia y Pablo no era ignorante de ese asunto. Pero también los conflictos pueden ser tratados de una manera no sabia. Tener enorme deseo de resolver los problemas bíblicamente y a la larga empeorar las cosas, ya sea por la manera, por el contenido, por el tiempo que se usa para tratar el asunto. Hermanos, ¿cuántas cosas no tenemos que tomar en cuenta para mantener la unidad de la iglesia? Y finalmente, hermanos, para concluir, valoremos la unidad de la iglesia como Dios la valora. Valoremos la unidad de la iglesia como Dios la valora. Concluyo citando la oración sacerdotal de nuestro Señor en Juan 17, versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Qué es lo que está en juego? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo conocerá que Dios envió al Hijo en el amor y la unidad que hay en la iglesia. Dios valora la unidad de la iglesia y nosotros debemos aprender a valorarla por igual. Qué triste es si vemos a dos de nuestros hijos pelearse. ¿Cómo puede ser que dos en el mismo techo estén viviendo como si fueran enemigos? No se hablan, están distanciados, no se hacen favores el uno al otro. ¿Qué es lo que pasa? Parecen perros y gatos. ¿Cuánto dolor trae eso a los padres? Queremos ver amor, queremos ver interés en las cosas del uno por el otro. Ahora imagínense el corazón del padre cuando ve a dos de sus hijos rescatados por la misma sangre de Cristo, peleándose como perros y gatos en la iglesia. ¿Cómo no se desgarrará el corazón de Dios en los cielos? Hermanos, tenga Dios misericordia de nosotros. Y cuando nosotros vayamos a hacer ocasión para quebrantar la unidad en la iglesia, miremos al Padre en los cielos. Oh Padre, yo no quiero causarte este dolor en tu corazón. Líbrame de yo ser insensible para con el amor que tú tienes para con nosotros. Y permíteme amar al otro con las mismas fuerzas con que tú me has amado. Que Dios nos bendiga.